Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Osin Armin el hecho de haberme invitado a este evento y por ende a haber invitado a la compañía que represento. Y es una oportunidad para manifestar nuestra experiencia y la experiencia que ha desarrollado Indos Cryoenergy en materia de gas natural licuado. También agradezco a todos los presentes que a esta hora, y siendo ya la última exposición, la vamos a hacer lo más alegre y colorida posible y de alguna forma corta, para, digamos, que los efectos de la tarde ya sean pocos. Bien, el tema de conversación que me ha pedido Osin Armin son innovaciones técnicas y nuevos mercados, y quisiera hacer una reflexión inicial respecto de este título. ¿Sí? Vamos a decir que el gas natural licuado o el gas natural en su función definitiva se está considerando como el combustible por excelencia de cara al futuro. Esta es una diapositiva un poco antigua, pero se ve claramente que el ascenso del gas natural respecto de combustibles alternativos, incluyendo los no convencionales, que también se incrementarán en los próximos años, marca una tendencia clara al crecimiento, producto de que la demanda cada vez es más grande, aunque la oferta todavía es pequeña en lo que se refiere a gas natural licuado. Es verdad que en los próximos años, quizás 3, hasta el 2017 o 2018, entrarán en vigencia posiblemente unas 10 o 11 plantas de licuación importantes en el mundo, algunas de ellas en Australia, la mayoría, que modificarán los parámetros de este crecimiento que se supone que puede estar alrededor ya del 2,5 en este momento, y que de alguna forma dan a conocer de que realmente este producto será el que va a prevalecer como combustible. Yo quisiera hablar de la experiencia que hemos tenido en España, que está considerado en la terminología mundial como quizás el segundo o tercer país del mundo en movimiento de GNL. No en consumo, sí en movimiento. ¿Cómo ha crecido España en el consumo de gas natural? Ha sido en gran parte focalizando grandes centros de consumo, pero por otro lado ayudado en las decisiones finales por la utilización del gas natural licuado. En este momento en España tenemos que el 15,6% del consumo del gas natural está dedicado al sector doméstico, el 23,3% a la generación eléctrica, el 1,2% a usos no energéticos y el 59,9% al sector industrial. Esta es una situación de los ductos en España. Al año 2009, es un poco antiguo, pero digamos ya se marca la tendencia, y es de que realmente desde las 7 plantas de recepción de barcos que hay regasificadoras en España, todas están prácticamente unidas
y eso hace que el consumo, sea cual sea en este momento, gracias a tuberías importantes y con presiones sostenidas entre los 70 y 83 bares, pues se puede decir que, no siendo un país productor de gas natural, no tiene ningún problema de suministro. Y entre los espacios que hay, que son bastantes, aunque pareciera que no, hay una interrelación entre lo que es el ducto y lo que es el consumo focalizado en pequeñas cantidades a través del transporte y regasificación de GNL. Posiblemente en España en estos momentos puede haber alrededor de unas 400 plantas satélites, si no más, y no menos de unas 350 cisternas que cada día transportan unas cuantas toneladas de GNL a destinos más allá de las posibilidades que tiene el ducto. Estos datos que voy a aportar corresponden al crecimiento que ha tenido el Estado español en las redes de transporte de gas natural. Desde el año 1985, donde había escasamente 8.932 kilómetros de tubería, hemos pasado al año 2012, donde tenemos en este momento 80.000, casi 100 kilómetros de tubería. La tubería es cara, como sabéis, y parte de este mérito de crecimiento lo tiene el gas natural licuado, dado que a través de él se ha ido buscando los focos de consumo, y esos focos de consumo, cuando ya han interesado al transportador, lo que hemos hecho es cambiar la planta satélite por la entrada en operación de un tramo de tubería. ¿Cómo se produce ese consumo? Lo acabo de decir. Esos ductos han crecido con más consumo y cómo, localizando ese consumo, se llega a una masa crítica, y esa masa crítica es la que da opción a la tubería a acceder a la misma. Esta sería la cadena de valor del gas natural licuado para nosotros. Desde una tubería podemos acceder a una planta de licuación. Desde un pozo podemos acceder a una planta de licuación. De esa planta de licuación procedemos al transporte, y del transporte procedemos a la regasificación o a la utilización del gas natural licuado. También lo podemos hacer desde una estación regasificadora, donde el barco deja en estado líquido el gas natural. Se le llama planta regasificadora porque generalmente está asociada a una regasificación importante para entrar en el ducto, o bien en una regasificación que llega a la generación eléctrica. Hacemos lo mismo desde la estación receptora, de tener un cargadero de cisternas que nos permite llevar a la distancia que podamos prever. En este momento, aquí en Latinoamérica hay ductos virtuales de unos 700 kilómetros, pero hay un proyecto en China que se está hablando de hacer un gasoducto virtual que tiene unos 3.600 kilómetros. Lo único que eso incrementa el CAPEX del proyecto, más cisternas que hay que suministrar al mismo, pero en función de la distancia, y si los recorridos son, digamos, medianamente realizables, no habría con GNL ningún inconveniente, siempre y cuando los números del proyecto sean
sean buenos. Evidentemente, con el transporte de gas natural licuado llegamos a estaciones regasificadoras que alimentan la generación eléctrica, a la industria, o bien directamente a la industria, o bien directamente al consumo domiciliario. También con líquido podemos resolver el problema del suministro del GNV. Desde líquido a comprimido se pueden producir estaciones de servicio que son competitivas en la distancia y que de alguna manera garantizan de que en esa expresión de desarrollo podamos hablar de corredores de suministro de GNC o inclusive de GNL para el transporte pesado. En este momento en Europa se está empezando a desarrollar el gas natural vehicular, más casi para el transporte pesado que para el sector vehicular, que en España particularmente, siendo un país que está considerado muy importante en cuanto a su movimiento, no ha tenido una expansión importante el gas natural, ni el gas natural vehicular ni el GLP vehicular. Y no vamos a entrar en cuestiones del por qué no, ¿sí? Pero más bien es un problema político que no un problema técnico o un problema de consumo. Evidentemente, la herramienta que nos permite llegar a obtener gas natural licuado proviene de una planta de licuación, en el caso de tener una tubería o en el caso de tener un pozo, y que, digamos, de alguna forma nos permite el obtener gas natural licuado para poder desplazarlo. La otra opción, evidentemente, es tener una estación terminal, ¿sí? Esta es una planta que hizo Indox en Polonia de 100 toneladas día. Esta es la planta que hay en Ecuador y no podemos decir que es la primera licuadora que hay en América Latina, porque la primera fue la de Pampa Mechorita, ¿eh? Pero estamos hablando de escalas completamente diferentes. Digamos, el small scale se podría estar hablando hasta 400 toneladas día. A partir de aquí, en los ciclos que nosotros trabajamos como proyecto, ya habría que pensar en otros tipos de instalaciones. Esta es la planta que hay en Machala, muy similar a esta será la planta de YPFB en Santa Cruz, quizás un poquito más grande, unas 30 toneladas más. Y ese es un proyecto que socialmente hablando se asemeja a la intencionalidad que tiene Proinversión en masificar el gas natural en Perú. La planta está destinada pura y exclusivamente a 25 poblaciones de Bolivia que serán receptoras y podrán disponer de gas natural. Esta es otra vista a la planta, que en nuestro caso la podemos instalar directamente en pozos, que sería una oportunidad, dado que hemos desarrollado una tecnología para la utilización de los gases residuales de la planta para poder generar energía. O sea, no necesitaríamos energía de red para poder, digamos, operar la planta desde el punto de vista de energía. Y utilizamos un 22, un 23% de gas natural y el resto CO2, que es lo que en todo caso se tendría que quemar en una antorcha. Este es el patio de cargas de la propia planta de licuación, donde tenemos un almacenaje aproximadamente para 3 días y de donde se pueden cargar los camiones que saldrán a los destinos establecidos.
La logística del GNL. El GNL, como hemos comentado y como se ha comentado en todo el transcurso de lo que va del evento, es un elemento muy transportable, con sus características particulares, pero que nos permite asegurarnos el transporte a largas distancias. Aparte de eso, nos permite también tener herramientas que puedan ayudar a solucionar pequeños problemas de cortes de suministro por averías, utilizando plantas de regasificación móvil que podrían en algún momento permitir el corte de una parte de la tubería y seguir suministrando gas natural a los clientes. Las cisternas tienen dos características fundamentales, que son a qué presión serán construidas, no como presión, sino como cálculo de la presión, para poder acceder a todas las opciones que hay en el mercado, sobre todo industrial y sobre todo vehicular. En el doméstico, si utilizamos plantas satélites, la presión de suministro es tan baja que el depósito, copiando esa misma presión, nos permite descargas muy ágiles y muy fáciles. Pero hay elementos que a veces entran en litigio y obligan a que las cisternas tengan una presión de servicio un poco más alta. Las cisternas pueden ser de 4,3 como normas básicas de funcionamiento o de 7 bares. Las cisternas de 7 bares tienen la particularidad de que pueden descargar por diferencia de presión en plantas donde el depósito esté por debajo de 4 o 5 bares. Esta es una cisterna especial, diseñada pura y exclusivamente para el gasoducto virtual que hay en Chile. En condiciones normales, una cisterna podrá llevar entre 55 y 56.000 litros de capacidad nominal de agua, y esta en particular lleva 62.000 litros. Dado que el gasoducto virtual hace casi 700 kilómetros y son 22 cisternas diarias que van y vienen, se intentó buscar una cisterna que pudiera transportar el máximo de producto. Evidentemente, con una logística que está vinculada a todo el proyecto. Esta cisterna puede ser utilizable para otros proyectos, pero requiere que se le aporte tecnología, como podría ser los elementos de descarga. Aquí, en la refinería de Concepción en Chile, las bombas de descarga que dentro del uso llamamos urbano, o dentro del uso industrial a baja escala, o dentro de un uso que inclusive puede llegar a la generación eléctrica, pero de baja potencia, no tenemos límite de los proyectos, cómo se pueden llegar a realizar.
Hay que tener en consideración una serie de factores como pueden ser los consumos medios, los consumos pico, para que la planta pueda estar en condiciones de dar gas natural en el momento que el consumidor lo solicite. Tenemos que tener en cuenta la altura a la cual está ubicada la planta. No es lo mismo estar al nivel del mar que estar a 3.000 metros de altura. Hay que tener en consideración las temperaturas que se manejan. O sea, no es lo mismo estar en el Ecuador, donde la temperatura media es de 22 grados y así estamos todo el día, donde a 4.000 metros y en la zona sur o en la zona norte del planeta, pues podemos llegar a tener temperaturas de menos 10, 12 o 15 grados durante el día. Evidentemente, eso afecta y hay que estudiar la decisión de cuál es el mejor proyecto para esa regasificación, pero no quita que las posibilidades son totales de que hay una solución para todas ellas. Esta es la planta de Chile que les comentaba, que es una planta de 25.000 normales metros cúbicos a la hora y que suministra el gas a 70 bares. Una planta compleja para hacer una vaporización ambiental, pero que dentro de lo que cabe ha salido, digamos, funcionando adecuadamente. Aquí tenéis un diagrama de lo que es una típica PCR, que lo único que cambiará será el volumen de la cantidad de depósitos en función de la cantidad de almacenamiento que yo voy a necesitar, donde está muy claramente la parte de regasificación que puede ser ambiental o forzada, donde está la parte de regulación y donde de alguna forma tenemos los elementos básicos para poder estar seguro de que esa planta satélite cumple con los requerimientos que hemos solicitado. Aquí tenemos diferentes plantas. Aquella pequeña es en España, que tiene unos 500 normales metros cúbicos, y es una planta pequeña. Y esta planta de aquí está en Ecuador y es una cerámica que consume unos 5.000 normales metros cúbicos a la hora. Hablábamos de zonas que son rigurosas en sus criterios de selección. Podemos tener una planta en zonas perfectamente frías sin ningún inconveniente. El único problema es que aquí el depósito está escondido porque las casas están muy próximas dentro de la normativa de distancias de seguridad, pero no les gustaba mucho el depósito, ¿sí? Y las otras opciones que vemos son depósitos que están soterrados y que no es normal dentro de la aplicación del gas natural licuado, pero que no exime de que las normativas lo permiten. Y es para ganar, digamos, de alguna forma, distancias de seguridad cuando en algún momento no se pueden llegar a cumplir. Otro del uso del GNL es, evidentemente, el vehicular. El tener GNL en disposición, se puede prever estaciones de servicio a 200, 300, 400 kilómetros de la fuente y que de alguna forma nos permitirían que aquel consumo masivo que hay en una ciudad se pueda trasladar a otra ciudad y que en este momento no se hace porque las distancias que hay entre ciudades quizás superen la capacidad de recorrido que tiene un coche normalmente, que pueden ser entre 150, 160 o 180 kilómetros. Y la otra opción es poner estas unidades para la carga de GNL para el transporte pesado. Evidentemente esto es una solución muy interesante
para poder conectar ciudades a través del GNV, pero tienen una cierta dificultad de encajar dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad hay pocos espacios o pocas estaciones de servicio ya construidas que puedan tener, digamos de alguna forma, o que puedan cumplir con las distancias de seguridad para poder encajar un depósito criogénico. Ya sabéis que hay unas normativas de distancias a los límites de la propiedad, a la concentración de gente, a tiendas, etcétera, etcétera. Por ende, esto es un elemento que quizás esté en el perímetro de la ciudad y fuera de ella. Dentro de la ciudad, evidentemente, si se cumple se puede poner, pero generalmente es complicado. Aquí tenemos un diagrama de una estación de servicio de LNG, donde tenemos un depósito criogénico. Está dibujado en horizontal para, digamos, acompañar el dibujo, pero evidentemente sería conveniente que el depósito de una estación de servicio fuera vertical. Caso contrario, el horizontal es perfectamente utilizable, pero hay que elevarlo. La columna de líquido que tiene un depósito vertical ayuda a que, digamos, la bomba de pistón funcione mejor, aunque los depósitos tengan el termosifón y tengan otras técnicas, ¿no? A nivel de líquido, realmente hay dos opciones a través de las cuales se puede obtener con un dispensador de este producto, cargar camiones. Y en función de los depósitos que hay en los camiones, si son de baja o alta presión, la estación deberá o no llevar una bomba sumergida para poder subir la presión del depósito. Y por el otro lado, es fácil y muy, digamos, con características muy interesantes, el utilizar la bomba de pistón, porque yo lo que estoy comprimiendo es líquido a 300 bares, cosa que con un compresor se hace difícil. Vaporizo con vaporizadores de alta presión, con lo cual llegan al almacenaje gas más frío y con una presión más alta que la que consigue un compresor sacando de la red el producto. Aquí tenemos una estación de solamente LNG. Ahí tienen el surtidor que tiene doble manguera, uno para cargar y otro para recuperar gases. Diferentes estaciones de servicio, inclusive contenerizadas para que no se vea el depósito. Soluciones para camiones, donde en Europa ya hay acuerdos con muchas de las marcas fabricantes que tienen sus motores dedicados y que de alguna forma no están teniendo el éxito que se esperaba porque todavía no está el camión apropiado. O sea, hasta ahora los camiones que hay en Europa son de 320 caballos el que más, y hasta que no lleguemos al de 440 caballos, que es el que se utiliza para el transporte pesado realmente y larga distancia, el uso es restrictivo. No es un camión para todo tipo, sino que son camiones de poca carga o de mediana carga. Nosotros personalmente hemos hecho para algunos ayuntamientos de Europa camiones recolectores de nuestro grupo, de otra parte de la empresa, que están suministrados a gas licuado y que de alguna forma mejoran la prestación y mejoran la performance en cuanto a la recogida nocturna, porque hacen muchísimo menos ruido.
Estos son los depósitos, imitación del depósito de combustible, donde el licuado se regasifica a través del agua caliente del motor y utilizando un pequeño vaporizador que está detrás del depósito. En el mundo del bunkering también nos hemos introducido, y más en Europa con las normativas exigentes que hay en el Mar del Norte. Este es uno de los primeros barcos que hemos entregado el depósito criogénico para poder utilizar gas natural licuado en un motor convertido. Este es el depósito con su vaporizador de agua caliente, o sea, es un vaporizador forzado. Otra de las... No me castigues. Otra de las utilizaciones... Voy a ganar yo, ¿eh? Otra de las utilizaciones sería la cogeneración. España es un país que ha utilizado este producto hasta hace muy poco por problemas, digamos, institucionales o de gobierno, que ha modificado los parámetros de las reglas de juego, y que cogenerar, utilizar energía y la energía sobrante se podía vender a la red. Eso ha sido un desarrollo muy importante en España, bajo dos puntos de vista: ayudar a la red nacional a estar, digamos, bien cargada, y por el otro lado no consumir de la red, sino que autoabastecerse, sobre todo en pequeñas industrias, pero digamos, hubo alguna modificación a las leyes y esto ya empieza a no ser negocio. Aquí tenemos grupos generadores contenerizados. Este tipo de motor es el motor que se utiliza en las plantas de licuación, pero muy bien podría ser utilizado en generaciones de 1 mega o un poco más. Y digamos que esta es la experiencia que España ha desarrollado en cuanto a la utilización del gas natural licuado. He visto que en el último año sobre todo, en toda Latinoamérica hay una inquietud muy importante a nivel de querer saber, de querer conocer y de querer utilizar el gas natural, y una de las opciones que hay es a través del gas natural licuado. Lamentablemente en estos momentos hay 2 países en Latinoamérica que disponen para el consumo de gas natural licuado, que son Chile y República Dominicana. Esperamos que dentro de poco sea Perú el tercer país. Ecuador lo margino porque es una planta pequeña de 200 toneladas, está todo consumido y ya no hay posibilidad de que crezca si no se hacen más cosas. Bolivia también será una planta reducida en cuanto a su capacidad, y eso hace de que de alguna forma la parte de expansión se vea dificultada. No obstante, conociendo desde hace ya más de 3 años la situación de Perú y la relación que mantengo con la gente tanto de Ocinermin como Perú LNG, como algunas otras empresas de aquí, mi mensaje es de que querer es poder, ¿sí? Y el querer tiene que ser de los peruanos, y el poder tiene que ser de alguien que no sé quién es, ¿sí? Pero de alguna forma creo que Perú tiene las posibilidades de estar en cualquiera de los sectores en los cuales se mueve el GNL. A gran escala porque tiene una planta de licuación muy importante. A mediana escala
porque es su futuro, a pequeña escala porque será lo que venga dentro de poco tiempo y habrá que desarrollarlo profundamente, y como microescala es algo que como vehicular ya se está haciendo porque hay, pero llevarlo a extremos mucho más amplios y mucho más importantes. Con lo cual espero todavía poder ver de que Perú se va a desarrollar y puede hacerlo como lo hizo España, donde, digamos, de alguna forma es un país que, siendo bastante pequeño, recibe GNL de muchos sitios porque no tiene, y por el otro lado ha desarrollado una forma de expandir, de consumir y de inducir al consumo el gas natural muy importante. Y eso es todo, señores. Gracias.